Fueron detenidos Mario Alberto N., José Israel N., presuntos integrantes de una célula criminal dedicada a la venta de drogas, a extorsionar y despojo de inmuebles en Tláhuac. 300 dosis, un arma corta, 4 kilos con 875 gramos de cocaína en piedra, 3 domicilios sellados en menos de una madrugada. Y 2 hombres que durante años creyeron que Tláhuac era su patio trasero, esposados boca abajo sobre el mismo piso donde repartían la droga que envenenaba a la colonia Miguel Hidalgo. Esa imagen tiene fecha, viernes, madrugada, calle Janufa, calle Bohemia, calle Nochebuena. 3 direcciones que hoy están bajo resguardo policial. Y en el centro de esas 3 direcciones, 2 nombres que durante más de una década operaron con la seguridad de quien se creía invisible. Mario Alberto, el Minimí. José Israel, el Pitufo, la célula del cártel de Tláhuac que extorsionaba comerciantes, invadía predios y controlaba el narcomenudeo del Oriente, cayó en una sola operación coordinada personalmente por Omar García Harfuch. Atención Ciudad de México, lo que Harfuch acaba de hacer en Tláhuac no es un operativo cualquiera, es un mensaje directo, quirúrgico, sin conferencia de prensa altisonante, sin fanfarria, 3 cateos simultáneos, 2 líderes detenidos, una célula completa reventada y todo ejecutado bajo la coordinación federal directa del secretario en apego estricto a los protocolos y con pleno respeto a los derechos humanos. Eso es lo que dijeron los comunicados oficiales, eso es lo que leíste en los noticieros de la mañana, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. No te van a contar que ese operativo no se planeó en 2 días, se planeó en semanas. No te van a contar por qué la SSC ubicó exactamente esas 3 direcciones y no otras. No te van a contar que el Minimí y el Pitufo cometieron 3 errores específicos en las últimas semanas que los pusieron directamente en la mira del equipo de Harfuch. Y no te van a contar por qué la segunda casa, la de la calle Bohemia, apareció vacía de personas pero llena de droga. Ese detalle vacío tiene una explicación que nadie está diciendo en voz alta. Y esa explicación tiene nombre en los archivos de Harfuch, un nombre que no salió en ningún boletín, un nombre que sigue libre esta noche mientras Minimí y Pitufo duermen en un separo del Ministerio Público. Un nombre que al final de este video vas a entender por qué importa más que los 2 detenidos juntos. Para entender lo que pasó esa madrugada, primero necesitas saber qué es exactamente el cártel de Tláhuac y qué territorio controlaba esta célula. Tláhuac no es una alcaldía cualquiera, es una de las zonas más complejas del oriente de la Ciudad de México. Chinampas, canales, calles estrechas, colonias populares con calles sin salida, mercados que abren a las 4 de la mañana y cierran cuando anochece. Es geografía perfecta para un cártel local. Rutas de escape, escondites múltiples, comunidades cerradas donde el forastero se detecta en segundos. En esa geografía, el cártel de Tláhuac lleva más de una década operando. No es el CJNG, no es Sinaloa. Es una estructura local, familiar en su origen, brutal en su forma de imponerse. Y en los últimos 2 años ha estado bajo una presión doble. Por un lado, el CJNG le está disputando el oriente palmo a palmo. Por otro lado, el equipo federal de Harfuch lo ha marcado como uno de los grupos generadores de violencia prioritarios de la capital. El Minimí, Mario Alberto, 48 años, el operador de campo, el que caminaba la colonia Miguel Hidalgo como si fuera su sala, el que decidía qué comerciante pagaba cuota y cuál no, el que autorizaba las invasiones de predios que llenaron los últimos 3 años de denuncias vecinales. El Pitufo, José Israel, 38 años, 3 ingresos previos al sistema penitenciario capitalino, cohecho en 2008, robo en pandilla en 2011, robo en pandilla otra vez en 2013. En el mundo criminal, un historial así no es una desventaja, es un currículum, es lo que te da estatus dentro de la célula, es lo que te permite pasar de peón a operador. Y Pitufo pasó. Se convirtió en el segundo mando visible de la estructura, el que administraba las bodegas de narcomenudeo, el que movía la droga entre los 3 puntos que hoy están sellados. Ese es el contexto, eso es lo que estaba pasando en Tláhuac antes de que las patrullas sin marcar tomaran posición sobre Janufa. En ese mundo, Minimí y Pitufo operaban con la confianza de quien nunca había sido tocado por una investigación seria. Y en ese mundo, cada uno de ellos cometió 3 errores que sellaron su destino. Error 1.
3 semanas antes del operativo, el Pitufo cambió la rutina de reabastecimiento de la casa de Janufa. Durante años, la droga entraba en pequeñas cantidades, escalonada, camuflada entre bolsas de mercado, en horarios aleatorios. Un patrón profesional, difícil de detectar. Pero hace 3 semanas, Pitufo decidió consolidar. Decidió que era más eficiente traer la mercancía en un solo movimiento semanal. 95 dosis de cocaína, 100 dosis de metanfetamina, 100 bolsitas de marihuana. Todo en una sola entrega. Pareció inteligente. Menos movimientos, menos exposición, menos vecinos curiosos. Lo que Pitufo no sabía era que la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina ya llevaba semanas de rondines fijos, móviles y discretos sobre Janufa. Y un patrón consolidado es un patrón fotografiable. Un patrón fotografiable es una prueba judicial. Ese fue el primero. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Error 2. 5 días antes del operativo, el Minimí tomó una decisión que en el mundo criminal se considera básica y que aún así cometió. Mezcló funciones en el mismo domicilio. La casa de Nochebuena, según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, había funcionado durante años como bodega estratégica. Nada más. Sin armas visibles, sin operaciones de venta directa, sin nadie durmiendo ahí. Era un búnker limpio. Pero 5 días antes del operativo, Minimí llevó a Nochebuena su arma de fuego corta personal y llevó además 4 kilos de cocaína en piedra y 875 gramos de la misma droga en polvo, listos para dosificación. Convirtió una bodega estéril en una escena del crimen completa. Pareció inteligente porque desde su lógica, tener el arma cerca del producto principal era protección. Lo que Minimí no sabía era que esa concentración de evidencia en un solo domicilio era exactamente lo que el equipo de Harfuch necesitaba para sostener la orden de cateo ante el juez de control. Sin esa concentración, la juez podría haber pedido más elementos. Con esa concentración, la orden se firmó en horas. Pero había algo que Minimí y Pitufo no sabían todavía. Error 3. La madrugada misma. 48 horas antes del operativo, algo cambió en Tláhuac. La presencia uniformada visible en la alcaldía se redujo. Menos patrullajes ostentosos, menos retenes, menos motos de la SSC pasando por Miguel Hidalgo. Pitufo lo interpretó como distensión. Minimí lo interpretó como oportunidad. Ambos coincidieron en algo peligrosamente parecido a la calma. Lo que ninguno de los dos sabía era que esas 48 horas habían sido diseñadas. Harfuch ordenó retirar la presencia uniformada visible sobre las colonias objetivo para crear exactamente esa sensación de falsa seguridad. El silencio no era distensión, era construcción. Cada minuto de tranquilidad aparente era un minuto más para posicionar equipos, cerrar el cerco, coordinar a la SSC con la Policía de Investigación, con la CEMAR y con la Guardia Nacional. Ese tercer error fue lo último que Minimí y Pitufo calcularon mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que estas historias no se cuentan así en ningún otro lugar. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene ahora es el operativo minuto a minuto. Viernes, 00 horas con 42 minutos. La Ciudad de México a las 3 de la mañana tiene un silencio que no es natural. Es el silencio de 22 millones de personas conteniendo la respiración. En Tláhuac ese silencio pesa más. Las calles del oriente de la ciudad todavía no despiertan. Los mercados no abren hasta las 5. Los perros callejeros se mueven entre las sombras. Los bulevares vacíos. Y sobre 3 domicilios específicos de la colonia Miguel Hidalgo, el aire ya no era normal. A las 00 horas con 45 minutos, los primeros vehículos sin placas tomaron posición sobre la calle Janufa. Suburbans negras con vidrios polarizados. Elementos en ropa civil, otros con el uniforme táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agentes de la Policía de Investigación, personal de la Secretaría de Marina Armada de México, efectivos de la Guardia Nacional. 4 cuerpos actuando como uno solo bajo la coordinación federal directa de Omar García Harfuch, que esa madrugada monitoreaba en tiempo real desde el puesto de mando del Gabinete de Seguridad. Sin sirenas, sin luces intermitentes, solo el sonido de los motores avanzando por la calle estrecha. 1:00 horas con 12 minutos. Simultáneamente, un segundo dispositivo se posicionaba sobre la calle Bohemia, apenas cuadras de distancia, y un tercer dispositivo cerraba el anillo sobre Nochebuena. 3 puntos, un solo reloj. La coordinación era quirúrgica porque tenía que serlo. Si uno de los 3 domicilios era alertado, los otros 2 vaciarían la evidencia en minutos.
Los tres tenían que caer al mismo tiempo. 01:18 Janufa. La orden de cateo firmada por el juez de control se presentó formalmente. Los agentes ingresaron. Adentro, el Pitufo estaba despierto. Fuentes que hablaron con este canal indicaron que en el momento del ingreso, Pitufo estaba en la cocina contando dosis. 95 bolsitas de cocaína ya dosificadas. 100 de metanfetamina en preparación, 100 envoltorios de marihuana listos para distribución, un teléfono celular sobre la mesa, todavía encendido, todavía conectado. Pitufo no alcanzó a tocarlo. El ingreso fue quirúrgico. La puerta se abrió con protocolo, se le informó de la orden judicial, se le leyeron sus derechos constitucionales en el lugar. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. 01:26. Bohemia, segundo cateo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando los agentes ingresaron al domicilio de la calle Bohemia, el inmueble estaba vacío de personas. 60 envoltorios de papel azul con cocaína sobre una mesa. 3 kilogramos de marihuana empacada en el suelo. Todo dispuesto como si alguien hubiera salido 5 minutos antes. La casa estaba caliente, literalmente. Los focos encendidos, un vaso con agua a medio consumir, pero nadie adentro. Quiero que te detengas un momento en eso. Alguien salió de esa casa exactamente antes de que el operativo llegara. Alguien fue avisado, o alguien es más listo de lo que Minimí y Pitufo juntos. 01:38, Nochebuena, tercer cateo. El más importante de los tres, el Minimí, estaba dentro. Los agentes ingresaron por la puerta principal. Minimí intentó llegar a la parte trasera del inmueble, donde había un pasillo estrecho que conectaba con un patio. No llegó. Fue neutralizado en el pasillo. El arma de fuego corta que llevaba encima nunca alcanzó a salir de su cintura. Los agentes lo esposaron boca abajo sobre el piso de mosaico. A pocos metros, dentro de un compartimento habilitado en la parte baja de una alacena, encontraron los 4 kilos de cocaína en piedra. En una segunda cavidad, disimulada detrás de un panel de madera pintado del mismo color que la pared, encontraron los 875 gramos en polvo, un teléfono celular sobre la mesa y el arma corta que definía a Nochebuena como el punto de mando armado de la célula. 01:52, confirmación por radio de los 3 puntos. Alto al fuego innecesario, amenaza neutralizada. 0 bajas civiles, 0 bajas federales. 2 detenidos. Toneladas de evidencia. 3 domicilios sellados bajo cadena de custodia federal. Minimí y Pitufo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que iniciaría de inmediato el proceso para determinar su situación jurídica ante el juez de control. Cuando las luces de emergencia se encendieron sobre las 3 casas, el inventario comenzó y cada objeto contó una historia diferente. En Janufa, 95 dosis de una sustancia con las características de la cocaína, ya dosificadas para venta directa en calle. 100 dosis con las características de la metanfetamina, una droga que en los últimos 2 años ha explotado en el oriente de la Ciudad de México. 100 bolsitas con marihuana, la moneda de cambio menor del narcomenudeo capitalino. Un teléfono celular, encendido, con conexión activa, listo para ser sometido a análisis forense. En Bohemia, 60 envoltorios de papel azul con cocaína, 3 kilogramos de marihuana. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 3 kilogramos de marihuana en dosis de calle representan aproximadamente 3,000 dosis. 3,000 dosis vendidas en las esquinas de Miguel Hidalgo, en los patios escolares del Oriente, en las noches del mercado. 3,000 momentos de daño, todo en una sola casa que apareció vacía de personas. En Nochebuena, 4 kilogramos de cocaína en piedra, es decir, cocaína en su forma más pura antes de ser cortada. 875 gramos adicionales del mismo producto ya en polvo, listo para adulterar y dosificar. Un arma de fuego corta, corta cadena de suministro, corta cadena de custodia, corta cadena de mando. Un teléfono celular, el segundo, el que probablemente contenga el vínculo directo entre Minimí y quien esté por encima de Minimí en el organigrama de Tláhuac. Sumado todo, más de 300 dosis listas para calle, más de 5 kilogramos de droga en distintas presentaciones, un arma, 2 teléfonos y algo más. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Porque entre toda esa evidencia, entre las balanzas de precisión y los rollos de papel azul y los envoltorios etiquetados con signos que los peritos ya están descifrando, apareció un objeto que no debería haber estado ahí, un pequeño bolso de mano infantil, color rosa pálido, con una imagen impresa de un personaje animado descolorido por el uso. Adentro, 500 pesos en billetes de 20 y 50 doblados con cuidado.
y 7 dosis pequeñas de cocaína envueltas en el mismo papel azul de la Casa de Bohemia. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Ese bolso no era de Minimí, no era de Pitufo, era de la persona que hacía la ruta menor, la persona que llevaba dosis a los clientes fijos, la persona a la que le tocó ser el eslabón más pequeño y más visible de la cadena. Piensa en lo que eso significa por un momento. En el organigrama del cártel de Tláhuac había un lugar reservado para alguien tan discreto que podía cargar dosis sin levantar sospechas. Ese lugar ahora está vacío y esa persona sigue afuera. Horas después del operativo, cuando la SSCE y la Fiscalía General de Justicia Capitalina emitieron su comunicado conjunto, Harfuch no salió a dar conferencia, no hubo micrófono, no hubo escenario, solo 4 oraciones publicadas por los canales oficiales del Gabinete de Seguridad. 4 oraciones. Analicémoslas. Oración 1. El trabajo de investigación de gabinete y de campo permitió la identificación precisa de 3 inmuebles. Harfuch no dijo operativo, dijo trabajo de investigación. La diferencia no es semántica. Un operativo es un evento, una investigación es un proceso. Harfuch le está diciendo a la audiencia y también a los demás integrantes del cártel de Tláhuac que siguen libres que esto no fue un golpe de suerte, fue un proceso largo. Y los procesos largos no terminan con 2 detenciones. Oración 2. Ambos detenidos presuntamente encabezaban una célula generadora de violencia. Esta frase es la más calculada de las 4. No dijo, detenimos a 2 líderes de un cártel. Dijo, presuntamente encabezaban una célula. Presuntamente para respetar la presunción de inocencia. Encabezaban en tiempo pasado porque a partir de esa madrugada ya no encabezan nada. Y célula generadora de violencia, no cártel, porque el objetivo no es la palabra grande. El objetivo es desmontar una estructura específica, ladrillo por ladrillo, célula por célula. Oración 3. El decomiso incluye estupefacientes, un arma de fuego y evidencia adicional en proceso de análisis. 3 verbos en secuencia, no es retórica, es inventario. Y evidencia adicional en proceso de análisis es la frase que el Pitufo, el Minimí y quien sea que abandonó la Casa de Bohemia 5 minutos antes del operativo deberían estar leyendo con miedo esta noche, porque esa evidencia adicional son los 2 teléfonos celulares. Oración 4. La coordinación con el gobierno de la Ciudad de México continuará hasta desarticular por completo la estructura. Esta última oración no va dirigida al público general, va dirigida a una persona específica dentro del cártel de Tláhuac, la persona que todavía no ha sido nombrada, la persona por encima de Minimí y Pitufo. Y esto no es un caso aislado. Esto forma parte de una estrategia de desmantelamiento por capas que Harfuch lleva ejecutando desde su llegada a la Coordinación Federal de Seguridad. El patrón se repite y se repite con precisión. Primero cae el operador de campo, luego el operador armado, luego el operador financiero y finalmente el mando. En Tláhuac, esta madrugada, cayeron los 2 operadores visibles. Falta el financiero, falta el mando. La estrategia no es capturar al capo primero, es dejar al capo sin brazos, sin piernas, sin ojos y sin oídos antes de tocarlo. Cuando llegue el momento de la última pieza, esa pieza va a estar sola. Y una pieza sola es una pieza fácil. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo siguiente es lo que ningún otro canal te va a contar. El Minimí está en custodia, el Pitufo está en custodia, pero hay un hombre que sigue libre esta noche. Un hombre que en los archivos internos del equipo de Harfuch aparece con una identificación provisional que este canal ha decidido llamar el contable de Tláhuac. No es un peón, no es un sicario, es la persona que administra los flujos de la célula, la que decide qué comerciante paga cuánto, la que registra las cuotas de extorsión en libretas manuscritas porque no confía en dispositivos digitales, la que probablemente estuvo en la Casa de Bohemia 5 minutos antes del operativo y salió a tiempo. Lo que Harfuch tiene hoy es significativo. Tiene 2 detenidos, tiene 5 kilogramos de droga, tiene un arma, tiene 2 teléfonos. Lo que le falta es igualmente específico. Le falta la libreta manuscrita del contable de Tláhuac. Y esa libreta, según fuentes que hablaron con este canal, ya está en la lista de prioridades del próximo movimiento. El próximo capítulo tiene fecha, lo vas a ver aquí primero. Detente un momento y piensa en lo que esto significa.
Detrás de las 300 dosis decomisadas, hay una alcaldía completa que llevaba años pagando el costo real de esa célula. Hay comerciantes de Miguel Hidalgo que entregaban cuotas semanales para poder abrir su cortina. Hay familias que perdieron sus predios por invasiones que Minimí autorizaba con una llamada. Hay hijos que empezaron a consumir metanfetamina antes de terminar la secundaria porque la droga estaba a una cuadra de la escuela. ¿Cuántas familias del oriente de la Ciudad de México pueden dormir esta noche un poco más tranquilas porque Minimí y Pitufo ya no van a decidir quién abre su negocio? ¿Y cuántas más siguen esperando a que caiga el que está por encima? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía General de Justicia Capitalina está tratando de determinar en este momento. Regresa por un momento al inicio de este video. 300 dosis, un arma corta, 4 kilos con 875 gramos de cocaína, 3 domicilios sellados, 2 hombres esposados boca abajo. Esa es la imagen que viste. Ahora sabes lo que realmente significa. Sabes los 3 errores que llevaron a Minimí y a Pitufo a ese piso. Sabes por qué la casa de Bohemia apareció vacía. Sabes qué contienen los 2 teléfonos que hoy están en manos del Ministerio Público. Y sabes que el contable de Tláhuac sigue libre, sigue contando, sigue registrando cuotas en una libreta que Harfuch quiere sobre su escritorio antes de fin de mes. La historia no terminó en Janufa, no terminó en Bohemia, no terminó en Nochebuena, apenas encontró su siguiente capítulo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo.